Pues con esto nos quedamos. Gracias, Javier Aurelio García del Barrio, director del Global MBA en el Instituto de Estudios Bursátiles. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué le parecen, Aurelio, las palabras que hemos escuchado de la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, dando explicaciones ante los europarlamentarios esta misma tarde, aquí en Negocios Televisión, diciendo, sobre todo, y la parte interesante, y es que la inflación subyacente todavía no ha tocado techo, que es una máxima que ya había reflejado estos últimos días, pero que hoy ha quedado de palabra dicho en la Eurocámara? Bueno, no hace más que reflejar lo que es una realidad hoy por hoy, ¿no? No existen pruebas fehacientes de que la inflación subyacente haya tocado techo. Es verdad, y es una buena noticia, que se ha normalizado la situación, donde el índice general está por encima de la subyacente, lo cual es la situación absolutamente normal, porque el índice general recoge energía, como bien sabemos, y alimentos frescos, que son los más volátiles, mientras que la subyacente no. Por lo tanto, en ese sentido, bueno, pues cierta normalidad, ¿no? Pero es verdad que todavía está muy alta, y entonces sí es cierto que las políticas o la política monetaria más contractiva de subida de tipos está conteniendo relativamente la inflación, y estamos viendo cómo se está reduciendo, pero bueno, todavía queda un camino por delante importante en aras de cumplir el objetivo del 2% que tienen los grandes bancos centrales, tanto el Banco Central Europeo como la Reserva Federal. Estamos en un momento en el que se especulaba, justo la semana pasada, con dos subidas de tipos más por parte del Central Europeo, junio-julio, 25 puntos básicos cada una. Ha hablado también Joachim Nagel esta misma tarde y ha dicho, ha alejado esta posibilidad al menos, ha comentado que en verano el pico no va a llegar, que el pivote no se va a tocar en la temporada estival en Europa. ¿Qué calendario manejas? Bueno, seguramente vayamos a finales de verano, pero también dependerá de cuándo la Reserva Federal suba tipos, porque aunque el mercado está deseoso de que en Estados Unidos los tipos, por supuesto, no sigan subiendo, incluso en algún momento empiezan a bajar, creo que vamos a ver, si no en junio, en julio, otra subida de 25 puntos básicos, y no descarto incluso otra posterior de otros 25 puntos, poniendo el dinero en un rango del 5,5, 5,75. Y por lo tanto eso también va a marcar un poco el paso del Banco Central Europeo, porque por un lado tiene que estar mirando el control de la inflación en la zona euro, pero claro, por otro lado tiene que estar mirando de reojo qué es lo que está ocurriendo en Estados Unidos para mantener el euro, ¿no? Entonces veremos a ver. Probablemente es cierto que la intención es monitorear qué va ocurriendo con la inflación en el próximo par de meses, y por lo tanto, si no es absolutamente necesario, no subir durante este periodo los tipos y esperar a septiembre-octubre, creo que más septiembre que octubre. Hasta ahora el decalaje desde que se empezaba a endurecer o a hacer más acomodaticia la política monetaria hasta que llegaban las medidas a la economía real han sido de unos 6 meses. Pero justo Lagarde, durante su comparecencia, ha dejado una frase curiosa, y es que año y medio después se están empezando a notar sobre la economía las medidas que se aplicaron, que se anunciaron el 16 de diciembre del 21. Se hablaba de esa reducción de la compra de activos en el APP. También el anuncio del fin al programa del PEP ha puesto en marcha como consecuencia de la pandemia de la COVID. Ese decalaje de 6 meses ya no tiene validez completa y estamos mirando a calendarios de 15 meses vista cuando vayamos a ver cómo las subidas de tipos ya están empezando a afectar a la economía real, o todavía nos mantenemos en un término medio. Dependiendo de cuál sea el origen de la situación inflacionaria, ¿no? Estamos viendo, de nuevo, si comparamos con Estados Unidos en nuestro espejo, estamos viendo cómo el control de la inflación allí está siendo más rápido o está obedeciendo más rápidamente a la subida de tipos, porque básicamente su problema viene por un shock de demanda. En el caso de Europa, al venir por un shock de oferta, claro, la subida de tipos está actuando sobre aproximadamente un 30% del problema de la inflación, porque el resto, el 70-75% restante, viene determinado por ese shock de oferta, ante el que los tipos de interés actúan mucho más relativamente, y además de una manera más suave y a más largo plazo, ¿no? Lo que está ocurriendo ahora mismo es, si esa inflación
y España es una muestra de ello, ¿no? Si esa inflación se convierte en una inflación estructural, de alguna manera una inflación que está ya anclada a la economía y, por lo tanto, ¿cuánto va a costar reducirla? Pero, como digo, la subida de tipos no actúa tan directamente sobre ella al venir provocada por un shock de oferta que cuando es un puro recalentamiento económico. Hemos tenido hoy esos precios industriales que caen en Europa un 3,2% en el mes. Se toca ya casi zona de deflación, se habla de deflación. ¿Vamos precisamente por esta pata de productores a un entorno deflacionario? Bueno, parece con esa disminución del 3,2% en abril, que es el mayor descenso registrado hasta la fecha, y además ha sido más baja de lo que estábamos esperando y que se ha reducido drásticamente si lo comparamos con el dato de marzo, ¿no? Pues sí parece sugerir que la desinflación en la eurozona está avanzando por el lado de los productores, ¿no? O sea, hay que recordar que el IPP, el índice de precios al productor, es la inflación de los precios a ¿no? Y es una medida de los cambios del precio promedio de todos los bienes y servicios adquiridos por los productores dentro de ese mercado interno. Y lo importante es que el IPP se utiliza como indicador de la inflación de costes, producción, que se puede trasladar a los consumidores en el concepto ese que hablaba anteriormente sobre si esa inflación puede estar anclada en la economía. Y además, y con esta base, es un indicador adelantado de lo que puede ser la inflación del IPC. Por lo tanto, si estamos viendo una desinflación del PPI, sí nos puede estar indicando que con un cierto decalaje, pero vayamos a ver también una bajada de inflación en el IPC. Esto Occidente, miramos también a Oriente. China también ha ido corrigiendo en estas últimas jornadas, en las últimas semanas, datos económicos peor de lo esperado, sobre todo por la parte manufacturera, pero hoy precisamente los servicios han dado la sorpresa, se van al alza. ¿Cuáles son las perspectivas? ¿Qué opinión le merece ahora mismo la economía china? ¿Esa recuperación tan ansiada tras 3 años cerradas se va al lastre? Sigue siendo seguramente el país que más crece en el mundo, ¿no? Ahora mismo no creo que India crecía algo más, si no recuerdo mal de memoria. Pero bueno, o sea, está en torno a un crecimiento del 4,7% este año, muy por encima de las grandes economías del mundo. Lo que es cierto es que muchas voces creían que después de la apertura, de la parálisis que habían sufrido por la COVID, bueno, pues iba a ser un bombazo la economía china. Tanto consumidores como industrias, el sector financiero, y van a empezar a mejorar con un comportamiento pues francamente positivo, ¿no? Y eso era lo que veíamos un poco a finales o lo que esas voces establecían a finales del año pasado. Pero lo que estamos viendo en este año es que no parece todo tan bonito como se creía, ¿no? Y aquí lo que estamos viendo es que, igual que si lo comparamos con la situación en el 2008, donde era muy diferente y la economía china, que estaba en una expansión rapidísima y con muchísimo estímulo desencadenado por el gobierno, eso ayudó a los países occidentales a recuperarse mucho más rápido de la crisis de las subprime. Bueno, pues ahora los problemas de China son más graves, ¿no? O sea, como decimos, va a crecer un 4,7% por debajo de las expectativas que tenía el gobierno de crecer un 5,5%. Y por otro lado, la actividad empresarial y de consumo se ha visto muy obstaculizada por la política del cero COVID durante estos 3 últimos años, y al final un sector fundamental como es la construcción, que supone más o menos el sector inmobiliario, no solo la construcción, el sector inmobiliario, que supone aproximadamente un 30% del PIB, pues hemos visto cómo hace relativamente poco tiempo provocó la quiebra de uno de los, prácticamente la quiebra de los mayores constructores del país, ¿no? de China, Evergrande, y al final lo que ha supuesto es que ese sector que es tan importante para el país, pues también se vea resentido. Por lo tanto, China todavía con un crecimiento relativamente significativo, por debajo de su potencial, pero con peor pinta de la que parecía que iba a tener. Del petróleo. Soy noticia por esa decisión de la OPEP de mantener inalterada la política de reducción de producción de crudo.
justo ayer domingo la publicó, se desmarca en todo caso Arabia Saudí y encima hoy dice que no se fía de los anuncios de recortes de Rusia. ¿Hay una guerra abierta en esta OPEP Plus por más o menos tener el liderato o la voz cantante en el mercado del crudo? Sin duda, yo creo que ahí, perdón, Arabia siempre ha querido tener ese rol, ese papel, y bueno, de alguna manera Rusia está interfiriendo en esa situación, ¿no? Bueno, hemos visto históricamente cómo el crudo siempre ha sido, bueno, una materia prima realmente volátil, ¿no? Por un lado, por la propia producción de los países de la OPEP Plus, y por otro lado, bueno, por la situación económica mundial, ¿no? El momento que se atisba cierta desaceleración económica, ya no hablemos de recesión, obviamente eso se convierte en una alteración de precios. Por otro lado, las tensiones internas dentro de la organización hace que también la producción o los avisos de ciertas variaciones de la producción también hacen variar los precios. Entonces yo creo que hay que mirarlo más a medio largo plazo que lo que puede ser el cortoplacismo dentro de los precios de petróleo. No lo veo bajando de un precio tope de unos $80 el barril de Brent. Que ha promulgado su opinión sobre el futuro de los mercados, habla de correcciones en Europa y que el S&P va a sufrir. ¿Mantienes esta visión? Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí, que va a ser así. Uh-huh. ¿Y la supremacía del dólar? JP Morgan habla de un cambio de correlaciones en el mercado de las divisas y de que el dólar va a ir perdiendo cuota de mercado, aunque mantendrá la hegemonía. ¿El billete verde está en peligro o todavía le queda tiempo para mantener el liderato? Yo creo que no, yo creo que le queda tiempo para mantener el liderazgo. Al final se ha hablado mucho, hemos especulado mucho sobre la divisa china, ¿no? Si China podría convertir su divisa en un momento determinado en la gran divisa mundial. Pero hay una realidad, y es que Estados Unidos, hoy por hoy, creo que el dólar no puede perder esa posición de liderazgo por una razón muy fácil, porque el único país que puede mantener sus niveles de déficit es Estados Unidos. Entonces, y porque tiene el dólar. Por lo tanto, eso es una palanca muy importante cara a imaginarse que el dólar pudiera no estar como la divisa mundial de referencia, ¿no? Respecto a los movimientos por pares, ¿no? Bueno, pues obviamente, dependiendo, como decíamos antes, los niveles de inflación y de movimiento de tipos de interés por las distintas políticas monetarias, tanto en Europa como en Estados Unidos, pueden hacer, bueno, que se jueguen en distintos escenarios, aunque tampoco veo variaciones muy importantes en la cotización de ese par a corto medio plazo. Aurelio García del Barrio, director del Global MBA en el IEB, muchas gracias por haber atendido a la llamada de Negocios Televisión. Muchas gracias a vosotros, como siempre, Javier.